Abran sus Biblias entonces en Amós capítulo 3, versículos 9 al 15. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y de Sid. Reuníos sobre los montes de Samaria y ve las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová: de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacob. Ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Llegamos entonces, hermanos, a una nueva sección del libro del profeta Amós. Y avanzando en nuestro estudio de este precioso libro, cada vez los detalles van siendo más claros. Amós, como genio literario, nos está llevando de lo general a lo particular. O para que lo entendamos mejor, nos está acercando poco a poco en su vista telescópica para que veamos más de cerca. Está poco a poco acercando más. El telescopio está caminando cada vez más cerca del mensaje central del libro. Es como un caminante que viene desde lejos a Samaria y que ahora está entrando por las puertas de esta ciudad. Recuerden, amados hermanos, que en los capítulos 1 y 2 del profeta tuvimos, por decirlo de alguna manera, un paseo por toda Canaán. ¿Recuerdan? El paseo que nos dio por 6 naciones de Canaán, luego por Judá, para terminar finalmente en el territorio de Israel. Luego, al final del capítulo 2, el profeta Amós se detuvo a contemplar y describir los pecados de esa nación en particular, de la nación del norte, de Israel. Ahora, en el capítulo 3, después de haber enfatizado en los versículos 1 al 8 la importancia del ministerio profético en medio de la situación incorregible de Israel, nos lleva adentro de la capital del reino pecador, o sea, a Samaria, para que contemplemos con nuestros propios ojos inauditos lo que allí, dentro de los muros de esa ciudad, se comete. Algo similar, como para que entendamos lo que está haciendo Amós acá, algo similar fue lo que le sucedió a Lutero cuando visitó la famosa Roma medieval. No sé si conocen esa historia. Lutero era monje católico y el sueño de todo monje católico era ir al centro del catolicismo, que era Roma, la Roma medieval en ese entonces. Por fin se le dio la oportunidad a Lutero de ir a Roma y de entonces entrar al palacio donde se encontraba el Papa. Como buen católico, Lutero pensaba que cuando entrara por esas puertas iba a ver lo más parecido al cielo en la tierra. Él pensaba que allá donde habitaba el Papa y los cardenales de la iglesia era un lugar de santidad pura. ¿Sabe qué pasó? Tan pronto empezó a subir las escalinatas que lo llevaban a la entrada principal, ya empezó a ver impávido toda la infamia que se cometía allí. Era la mata del pecado. Era el lugar donde florecían todos los pecados habidos y por haber. Eso decepcionó totalmente a Lutero. Fue una de las estocadas finales en cuanto a lo que él todavía pensaba de la iglesia católica. Bueno, ¿notan lo que Amós está haciendo con nosotros? Nos llevó alrededor mostrando los pecados de todas las naciones gentiles, luego nos mostró los pecados de Judá, a continuación nos mostró los pecados de Israel y ahora nos va a entrar por las puertas de Samaria. ¿Y sabe qué es lo que vamos a encontrar en la capital de la nación
de Dios, del pueblo de Dios, vamos a encontrar inmundicia, huesos de muerto, podredumbre. Sí, la descripción que leímos anteriormente es la de la mismísima capital de la nación de Dios. Claro que sí, pero ¿leyeron? ¿Recuerdan lo que acabamos de leer? Ahorita volvemos a hacer la lectura para que quedemos más impactados aún. Es la descripción de Samaria de Israel, la capital de la nación de Dios. El lugar que, diríamos, se esperaba fuera el más santo de la tierra, desde donde brotara la justicia para todas las naciones. Déjame decir algo, esa descripción que acabamos de leer y vamos a volver a leer, no es la descripción de las capitales de las naciones paganas. Eso ya no lo describíamos en el capítulo 1, ¿lo recuerdan, hermanos? Cuando nos habló de esas naciones paganas y mencionó los pecados que se cometían en sus capitales, en sus centros poblados. Amós no está describiendo ya esas naciones. Hace rato dejó atrás ese mensaje. Amós está describiendo la nación de Dios, la capital de Israel, Samaria. Déjenme leerles de nuevo estos versículos y se los voy a leer en la traducción que yo hice para que sea un poco más impactante en sus oídos. Si quieren seguirlo ahí en Reina Valera, bien pueden seguirlo, va a sonar un poco diferente, pero quiero que le presten atención al mensaje de Amós acá. Amós capítulo 3, versículo 9. Haced oír en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y decid, reúnanse en los montes de Samaria y vean los muchos tumultos que hay en medio de ella y las opresiones que hay en su interior. No saben hacer lo recto, dicho de Jehová. Por ellos atesoran violencia y despojo en sus palacios. Por tanto, así dice el Señor Jehová. Un enemigo viene y alrededor de la tierra que derribará tu fortaleza y saqueará tus palacios. Así dice Jehová. De la forma como libra el pastor de la boca del león, 2 patas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel, aquellos que habitan en Samaria, con la esquina de una cama y el cobertor de un diván. Oíd y testificad en contra de la casa de Jacob, dicho del Señor Jehová, Dios de los ejércitos. El día que yo visite las transgresiones de Israel sobre ellos, también los visitaré sobre los altares de Betel. Entonces serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Además, heriré desde la casa de invierno hasta la casa de verano, de manera que perezcan las casas de marfil y sus muchas casas llegarán a su fin, dicho de Jehová. Insisto, hermanos, esto es una descripción de Samaria. Y lo notaron en la descripción del juicio sobre Samaria. Ahora, noten en su Reina Valera algo importante. No hay división de párrafo en el versículo 15, sino que la lectura continúa en el capítulo 1, versículo hasta el 3. Mírenlo allá en Reina Valera, ¿notan? Si ustedes tienen una edición como la mía, en el capítulo 3, versículo 15, no se separa y no se coloca un nuevo título. Sigue la lectura de continuo hasta el versículo 3 y haríamos bien en leer esos versículos también porque siguen en la continuidad de las mismas acusaciones. Leo en Reina Valera, Amós capítulo 4, versículos 1 al 3. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. ¿Notan la continuidad del mensaje? Es claro entender que ahí sigue el mismo mensaje de Amós, la misma acusación. Así que Amós se detiene ahora a denunciar explícitamente los pecados de los ricos de Samaria. Son las clases acomodadas, aquellas que ostentaban el poder en Samaria. Dice un autor, por eso Dios actuará contra Samaria, sus palacios, sus habitantes, no contra el pueblo en general. No es una amenaza contra todos los habitantes de Israel, es una amenaza contra los ricos y contra los poderosos. Entonces, no es una amenaza contra el pueblo en general, sino contra la clase alta, versículos 1 y 2, contra la institución cultural, versículos 13 y 14, y contra la monarquía, versículo 15. Ahora, si en el capítulo 3, versículo 1, el profeta dirigió su mensaje a todo Israel, nótenlo allá, Amós 3:1,
oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Ahí la acusación es contra toda la nación. Ahora el público es más estrecho. Ya no es toda la nación. Ahora Amós tiene en su mente un grupo específico. Ese grupo es la crema innata, diríamos nosotros, de la sociedad samaritana. No simplemente por la riqueza, porque no es un pecado tener riqueza, sino por el poder que ellos habían adquirido y la manera como utilizaban ese poder. Ese es el punto de Amós. El pecado denunciado, en términos generales, es el lujo desmedido que, por lo que ya hemos leído en Amós capítulo 2, es producto de la opresión, el robo y la esclavitud de los pobres. Déjenme repetir esto porque es fundamental. Es el mensaje central de esa sección que empezamos a estudiar ahora, Amós 3, 9 al 15. El pecado denunciado es el lujo desmedido que es producto de la opresión, el robo o la esclavitud de los pobres. Pero también notamos un hilo de pensamiento en esta sección, en la forma como Amós empieza a coordinar varios imperativos, varios mandatos en esta sección. Nótenlo rápidamente, hermanos. Capítulo 3, versículo 1. Quiero que noten estos mandatos, estos imperativos. Capítulo 3, versículo 1. Dice, oíd. Eso es un imperativo, ¿notan? Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros. Luego noten el capítulo 3, versículo 9. Otro mandato, otro imperativo. Proclamad en los palacios de Asdod. Eso es un mandato, es un imperativo. Luego, capítulo 3, versículo 13. Aparece otro imperativo. Oíd y testificad contra la casa de Jacob. Y encontramos otro imperativo también en el capítulo 4, versículo 1 que les dije, continúa la idea ahí. Oíd esta palabra, vacas de Basán, e incluso podemos extender esta serie de imperativos hasta el capítulo 5, versículo 1. Mírenlo en su Biblia. Amós capítulo 5, versículo 1. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Déjenme decírselos rápidamente, de continuo. 3.1. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel. 3.9. Proclamad en los palacios de Asdod. 3.13. Oíd y testificad contra la casa de Jacob. 4.1. Oíd esta palabra, vacas de Basán. Capítulo 5, versículo 1. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cuando recogemos todo esto, entonces el mensaje cobra mucho sentido y cobra mucha fuerza. Es decir, Dios los está sacudiendo. No han querido escuchar el mensaje. Dios ya les dijo que envía a los profetas para amonestarlos, pero ellos tienen oídos sordos, los tapan aún más. ¿Y qué hace Dios? Dios entonces insiste dándoles mandamientos. Oigan, presten atención. Si ustedes no prestan atención, entonces yo voy a utilizar mecanismos más dramáticos. Hermanos, cuando nosotros no prestamos atención a Dios, tengamos por cierto entonces que Dios va, por utilizar un lenguaje moderno, Dios va a escalar, va a ir más arriba para llamar nuestra atención a ver si por fin prestamos nuestros oídos a lo que Él nos quiere decir. También no debemos pasar por alto la manera como comenzó el capítulo 3 y la manera como va a cerrar. Estoy mirando en panorama todos estos versículos. Miren capítulo 3, versículo 2 y comparémoslo con el versículo 15. O sea, eso se llama la estrategia cabeza y cola. Que haya al inicio de la sección y que haya al final de la sección. Y noten que hay un mensaje común entre estos dos versículos. ¿Cómo comienza y cómo termina este capítulo 3? Capítulo 3, versículo 2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Capítulo 3, versículo 15. Eso era al inicio. Versículo 2. Ahora noten al final, versículo 15. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas. Hay un mensaje, notan ahí de admonición. En el versículo 2 dice castigaré. En el versículo 15 dice perecerán, serán arruinadas. Miren el versículo 14, incluso acá. Dice que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. ¿Cuál es la palabra que se repite en el versículo 2 y en el versículo 14? Hay una palabra que se repite ahí en Reina Valera. ¿La notaron? Castigaré.
castigaré. Luego voy a hablar de esa palabra, no ahora, sino otro domingo más adelante. Esa palabra literalmente en el hebreo significa visitaré. Pero no es la visita que usted espera, es la visita que usted no espera. No es la visita que le produce alegría, es la visita que le hace a usted poner a temblar las rodillas. Es cuando usted le dice, voy a visitarlo, espere que yo llego, yo lo voy a visitar. Esa es la palabra que aquí ha sido traducida, castigaré. Entonces, esta sección comienza con ese castigaré sus pecados y termina de la misma manera con castigaré sus pecados. O los voy a visitar para castigar sus pecados y voy a visitarlos para castigar sus pecados. Así que el mensaje de todo este capítulo 3 es bien claro, bien claro. Dios está anunciando la visita para castigar los pecados de su pueblo. Es una visita que no pueden evadir, va a llegar, ténganlo por seguro. Ahora, hay algo interesante en nuestra sección. En los versículos 9 al 15, además, ya mencioné algunos detalles, pero hay un detalle muy interesante. Noten el versículo 9, proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y decid, reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. ¿A qué suena eso? ¿Sabe a qué me suena a mí? A una invitación. ¿Notan? O sea, esta visita que va a hacer Dios tiene una invitación. Dios tiene unos invitados, obviamente no son los que va a visitar, obviamente no son los que Dios va a ir a castigar, son otros a los que Dios está invitando, le dice, vengan, ¿quieren ver lo que yo voy a hacer? Les manda una invitación, como si un matrimonio se tratara, pero no es un matrimonio, no es un acontecimiento feliz, es un acontecimiento terrible. ¿Notaron la invitación a quiénes? ¿A quiénes está invitando a Dios para que vengan a presenciar el juicio que va a enviar? Es muy interesante el detalle. Dice, proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto. Le dice, reunidos, vengan. Los invito a Samaria, reúnanse alrededor de los montes de Samaria, vengan acá. ¿Saben a quién está invitando? A Asdod y a Egipto. Asdod ya lo vimos en el capítulo 1. Asdod era una de las principales ciudades de los filisteos. ¿Recuerdan los filisteos? Ya hablamos de ellos. Los filisteos eran los principales enemigos de Israel en la tierra de Canaán. Siempre estuvieron peleando contra ellos. Solo alcanzaron victorias sobre ellos en la época de David. De resto siempre estuvieron sometidos por los filisteos. Y Dios está invitando a los filisteos, sí, a esos filisteos que Dios también anunció castigar allá en el capítulo 1 porque también eran pecadores. Pero ahora le dice a los filisteos, vengan acá. Es como si Dios dijera, mire, yo sé que ustedes son pecadores, pero borremos el asunto. Yo no quiero hablar ahorita de sus pecados. Hagamos de cuenta que ustedes son muy justos, muy santos. Quiero mostrarles algo. Venga para acá. ¿Notan la ironía, el punto? No es Israel el que va a ir a mirar los pecados de Filistea. No es la nación de Dios, el pueblo de Dios el que va a ir a mirar los pecados de los gentiles. Dios está convocando a una nación gentil a que venga a ver los pecados de Israel. Y la otra nación invitada es más sorprendente, ¿o no? ¿A quién está invitando Dios? A Egipto. ¿Quién era Egipto, hermanos? Sí, claro, la memoria nos lleva allá al Éxodo, ¿no? ¿No fue la nación que oprimió a Israel? ¿No fue acaso de Egipto de donde Dios rescató a Israel? ¿No fue a Egipto al que Dios hirió con las 10 plagas? ¿No fue a Faraón al que Dios doblegó a través de la muerte del primogénito? Todo para sacar a Israel y liberarlo. Porque claro, Egipto era una nación pagana, pero además habían oprimido al pueblo de Dios. ¿Y sabe qué pasa ahora? Dios le dice a Egipto, venga, como si fueran amigos. ¿Recuerdan el 3:1, no? Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Ahora es como que Dios se pusiera de acuerdo con Filistea y con Egipto. Le dicen, vengan, les tengo una invitación, un convite, vengan para acá. Quiero que me acompañen a los montes de Samaria. Esto es muy irónico, hermanos. Invitar a Filistea y invitar a Egipto. Invitar a la nación que oprimió a Israel para que ahora presencie los pecados de Samaria y presencie el juicio que Dios va a enviar. Esto debió haber resonado terrible en los oídos de los israelitas. Pónganse en los zapatos de un israelita allá. De milagro no apedrearon aquí a Amós. No sabemos qué pasó ahí en el mensaje. Amós no nos lo revela, ¿cierto? Tenemos asomos de lo que hicieron con el mensaje de Amós en otros pasajes del libro, claro que sí. Pero esto fue muy duro. Lo que está diciendo Amós acá es terrible. En el argumento de Amós, esto significa una inversión de lo que habíamos visto en los versículos anteriores y de toda la historia de Israel. Es decir, primero Amós denunció los pecados de los vecinos de Israel y solo luego los pecados de Israel.
ahora denuncia los pecados de Israel y a las naciones vecinas las invita como testigos de los pecados de Samaria y para que anuncien el juicio que Dios va a enviar. ¿Qué es lo que invita a Dios a mirar a estas naciones? Otra vez miren el versículo 9. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y decid. Mire, la invitación es a esto. Reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. ¿Ven a qué los convoca Dios? Los convoca como testigos para que luego testifiquen en contra de Samaria. Miren los pecados, tomen nota de todo lo malo que ven allá. Versículo 10, no saben hacer lo recto, atesoran rapiña, despojo en sus palacios. ¿Usted se imagina ya a Filistea y a Egipto? Desde los montes de Samaria viendo todas las maldades y tomando nota de todos los pecados que veían en esa nación. No les alcanzó un cuaderno para anotar. Y esos pecados eran tan terribles que Amós insinúa que debió haber algún asomo de sorpresa en Filistea y en Egipto, diciendo, ¿y cómo esta gente comete estos tipos de actos? Ni siquiera en Egipto, en Filistea se cometían estas cosas. Ahora, interesante que Dios convoca a 2 testigos, ¿no? La ley de Moisés decía que para acusar a alguien, ¿cuántos testigos eran necesarios? 2. Entonces, ¿el ambiente acá cuál es? El ambiente acá es de un juicio. Y Dios entonces está armando un juicio y está trayendo 2 testigos para que finalmente den evidencia de los pecados que se cometen en Samaria. Lo increíble es que estas 2 naciones son presentadas como inocentes, que se aterran ante las maldades que hay en Israel. Dice un autor, los pecados de Israel son denunciados por el profeta Amós, testificados por las naciones paganas y juzgados por Dios. El pecado no quedará escondido. La ciudad de Samaria estaba llena de tumultos y opresión. Los castillos estaban llenos de violencia y devastación. Israel ya no sabía hacer lo bueno. Se habían apartado deliberadamente de Dios, empujando, por así decirlo, la desgracia hacia sí mismos, pero por la degradación moral del pueblo de Dios. La impiedad de esta nación estaba desembocando ya en los límites de la perversión. Continúa diciendo este comentarista, el pecado cauteriza la conciencia, calcifica el corazón y saca del alma toda sensibilidad espiritual. Los israelitas están viviendo en el pecado de forma contumaz e incorregible. Ellos perdieron el temor de Dios y el amor por el prójimo. Veían a los pobres como alguien a quien debían explotar y pisotear. Estos israelitas solo buscaban la seguridad y el conforto de la riqueza, aunque esa misma riqueza hubiera sido inhumanamente robada de los pobres. ¿Notan el pecado tan terrible que está denunciando Amós acá? Ahora, hay algo acá que nos debe hacer pensar, y es el hecho de que Dios convoca a gentiles para que vean los pecados de su pueblo. Es lamentable, ¿no? Cuando los propios gentiles se pueden levantar y decir de un cristiano, este es un pecador. Qué triste y qué increíble, qué lamentable cuando un pagano, un no creyente, pueda señalar a un creyente y decir, mire, pues que usted dice que es creyente, y vea lo que hace. Cuando pueden señalar a alguien que profesa ser creyente, porque definitivamente son profesantes, de hacer cosas que ni siquiera los impíos hacen. ¿Usted ha escuchado cosas de esas? Yo estoy seguro que sí o no. De cómo los paganos acusan, y el punto acá es justamente a gente que se llama cristiana de pecados que horrorizan. Esto debería, más que producirnos vergüenza, debería producirnos temor, ¿o no? En el mensaje de Amós para Israel, Dios está esperando que los israelitas empiecen a temblar delante del juicio de Dios. Si Dios castiga a los paganos, ¿cuánto más Dios va a castigar a aquellos que profesen de la fe y que cometan pecados que desmienten de esa fe y que hacen que los paganos señalen con el dedo a los que se dicen cristianos? Ahí es como entonces dice Judas, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad. Tenemos una responsabilidad como cristianos. Tenemos una responsabilidad como iglesia. Cada vez que usted escucha la palabra de Dios, usted tiene una responsabilidad. Pero si usted ha profesado con sus labios que pertenece a Cristo, que ha creído en Cristo, usted tiene una responsabilidad máxima, ¿lo entiende? Porque la gente lo identifica a usted como pueblo de Dios. Y los pecados que usted cometa, entonces van a hacer que los paganos se escandalicen.
Cuidémonos de eso, es el punto de Amós. Cuidémonos de ser como esa nación de Israel que ahora simplemente produce escarnio de Filistea y de Egipto. Que en nosotros no haya nada reprensible. Sí, que los gentiles hablen de nosotros, van a hablar, dice Pedro, pero que hablen de nosotros porque hacemos el bien, no porque hacemos el mal. Si no, calla tu boca y no digas que perteneces a Cristo. No profeses con tu labio algo que no estás dispuesto a mostrar con tu propia vida. Y un último detalle que podemos ver en este capítulo en general, en estos versículos, del 9 al 15 de Amós capítulo 3, es que pues finalmente Dios manda un merecido castigo por esos pecados. O sea, Dios invita a las naciones paganas para que presencien los pecados que se están cometiendo en Samaria, ven los pecados, se enumeran esos pecados, pero Dios también entonces ahora anuncia de manera contundente el castigo merecido que van a recibir. Noten el versículo 11. Y miren cómo Dios anuncia el castigo acá de una manera ya más clara en comparación como lo había hecho en los versículos anteriores. Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Un enemigo. No le pone nombre acá, pero Dios ya dice que va a levantar a una nación enemiga para que venga y destruya todas sus fortalezas. La descripción es irónica. En dos sentidos es irónica esta descripción. La primera, porque muestra estos palacios repletos de lujos. Miren el versículo 12. Así ha dicho Jehová: de la forma como libra al pastor de boca del león 2 patas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel, aquellos que habitan en Samaria, con la esquina de una cama y el cobertor de un diván. Esa es la mejor traducción que tenemos de esos versículos. Es decir, ¿notan cómo va a ser la visita de ese enemigo? Va a ser de tal manera que ellos van a escapar con lo que pueden agarrar. Ahora, el lenguaje del diván, el lenguaje de la punta de la cama, es un lenguaje que muestra en los lujos que ellos vivían. O sea, estos palacios estaban repletos de lujos, pero ¿cómo se habían llenado de lujos? A través de la rapiña, a través del despojo de los pobres. O sea, eran palacios repletos de lujos, pero repletos de pecados. ¿Y qué va a hacer el enemigo? Los va a dejar totalmente despojados, los va a dejar sin nada, se va a llevar todo. Pero también la descripción de Amós es irónica, porque el versículo 12 dice que de la misma manera como el pastor libra de la boca del león 2 patas o una oreja, así los hijos de Israel van a salir de ese juicio. O sea, queda una pregunta ahí: ¿qué significa esto? ¿Significa destrucción total? ¿O será que Amós nos está dando ahí un asomo de un remanente que va a quedar? Vamos a responder esa pregunta después. ¿Será que Israel va a escapar con lo poco que puedan agarrar? ¿O será que después del juicio va a quedar un poquito de Israel? A Amós le gustan ese tipo de ambigüedades, ¿no? Le gusta ese tipo de ironías que, pues en definitiva, los textos no nos dicen qué significan. Así que en este pasaje tenemos nosotros una invitación, un anuncio y una descripción. Y esas son las 3 divisiones de nuestro pasaje a través de las cuales los vamos a estudiar las próximas semanas. Veámoslo el bosquejo así. Primero, versículos 9 y 10, invitación a los enemigos para que vean los pecados de Israel. Versículos 9 y 10, la invitación a los enemigos para que vean los pecados de Israel. ¿Cuáles son los enemigos que Dios invita? Filistea y Egipto. Asdod era una de las principales ciudades de Filistea. Pero segundo, versículos 11 y 12, anuncio del enemigo que desolará a Israel. Ya Dios aquí le dice explícitamente a Israel: viene un enemigo, voy a levantar un enemigo. Y cuando venga ese enemigo, va a dejar nada o casi nada. Y versículos 13 al 15, tenemos la descripción de la devastación venidera. La descripción de la devastación venidera. Leo esos versículos para que cerremos. Amós capítulo 3, versículos 13 al 15. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano y las casas de marfil perecerán y muchas casas serán arruinadas, dice
Jehová. ¿Nota lo que destroza? Altares, palacios, casas de lujo. Todo va a ser destrozado. En lo que ellos pusieron su confianza, en lo que gastaron toda su vida, finalmente va a ser destruido. ¿En qué estás poniendo tu confianza? ¿En algo aparte de Dios? ¿Estás poniendo tu confianza en algo material y no en Dios? Bueno, acá tenemos un anuncio final de que Dios puede tomar eso para que nuestros oídos se abran. Oíd, comenzó diciendo Amós. Oíd. Si no oímos, estemos por seguros que Dios tiene el poder de arrebatar lo que sea necesario para llamar nuestra atención. Viva Adonai, Viva Adonai, Viva